Poesía desde 1700 y pico, que habla de este valle espléndido que ha sido también una tierra de fuerza y de creación. Jorge Alberto, ¿la poesía es solo una intermitencia en Medellín o es una fuerza que permanece y que hace parte de nuestra realidad? Yo creo que ha sido una fuerza desde más o menos la independencia, una fuerza espiritual. Cobo Borda decía hace unos años que en Antioquia los poetas metafísicos se dan como silvestres, para dar a entender cómo era de fácil encontrar poetas en Antioquia. Y en realidad hay señas de buena poesía, de dedicación a ella, por ahí desde 1840, ¿sí? Romances bellísimos de historias del Valle de Aburrá, de amores imposibles, por ejemplo, entre chicas ricas y muchachos esclavos, romances muy bellos como La Gabriela de Arcesio Escobar, cuentos en los que hay mucho poema entreverado desde esa época. Sí. Y una separación fuerte de cronistas y poetas, pues digo de prosistas y poetas, o más o menos gentes que le jalaban a todos los géneros. Interactuaban mucho, es decir, hacer la historia de la poesía en Medellín es también hacer la historia de las tertulias, de las revistas. Las revistas eran verdaderos foros de enunciación colectiva, de educación de la comunidad. ¿De qué años hablas, Jorge Alberto? Por ejemplo, a 1850, 60, están escribiendo en las revistas de Medellín, en El Pueblo, Camilo Echeverri, Gregorio Gutiérrez González, Emiro Castos, obras de mucho valor crítico, de reflexión sobre nuestra sociedad. Por ejemplo, hay un poema de Gutiérrez González en un cuento famoso que se llama Felipe, que dice así, si lo recuerdo bien: de una ciudad el cielo cristalino brilla azul como el ara de un querube, y de su suelo, cual jardín divino, hasta los cielos el aroma sube. Sobre ese suelo no se ve un espino, sobre ese cielo no se ve una nube, y en esa tierra encantadora habita la raza infame de su Dios maldita, raza de mercaderes que especula con todo y sobre todo, raza impía en cuyas venas sin calor circula la sangre vil de la nación judía, y peso sobre pesos acumula el peso de su honor, su mercancía. Terrible, terrible. Oye, Jorge Alberto, varias veces puedo volver sobre ese tema, pero quiero planteárselo de una vez. Hay una queja permanente de quienes han hecho poesía de esta cultura demasiado creyente de lo material y de la usura. Lo bello es que el cuento de Gutiérrez sirvió, como los de Emiro Castos de la época, para educar a los paisas, en cierto modo. Hacia 1870 ya se ha educado un poco incluso la clase rica en que hay que utilizar la riqueza para vivir mejor, más amablemente, que no hay que ser gente de tarimas en la casa porque no gastan en un sofá, que hay que tener belleza en el interior de las casas. Es decir, los poetas enseñaron domesticidad en el siglo pasado, eso es muy importante, ¿sí? Y cuestionaron las relaciones amorosas tan cerradas, tan coercitivas que había aquí, con mucho valor. Ahora, por ejemplo, en el 70, Pedro Justo Berrío recogió a todas las prostitutas de Medellín y las mandó a las colonias de Patiburrú. Entonces Camilo Botero Guerra, que era un poeta de 22 años, se fajó unos poemas contra Berrío, los más impresionantes, ¿sí? Y eso, es decir, la poesía se sentía que tenía un valor político inmediato en el siglo XIX. Entonces, volviendo a lo que me preguntabas, estaba entreverada la política, muchos hombres de letras eran abogados también, por supuesto, y la poesía, el ensayo, el relato, de una manera como muy colectiva, muy hermosa en eso. Orlando, usted que es un poeta, digamos, contemporáneo, ¿siente que su manera de hacer poesía o la de su generación está ligada a alguna tradición o alguna historia o está un poco desprendida? De alguna manera uno siente, sobre todo cuando empieza a hacer poesía, muy olímpicamente también, porque es una actitud adolescente, que hacia atrás no hay nada y se hace tabla rasa. También es fruto de una incultura relativa en una situación concreta social donde no había una formación literaria, pues.
aquí no se daba un Borges que escribiera un poema épico a los 6, 7 años, pues yo estudié en un liceo público, una educación relativamente pobre en ese aspecto, y no leíamos sino como la Celestina y el Mioceda y como muy forzados. como unas tareas de bachillerato muy odiosas. Apenas hace 1 año y medio leí El Quijote con pasión, descubriendo la maravilla de ese libro, que una educación académica rígida y había matado, me había hecho imposible abordar ese libro que es una fiesta. Entonces, pero uno empieza a encontrar una tradición. Lo que pasa es que los escritores de que habla Jorge Alberto no, pues realmente sí son como para especialistas, digamos, por la divulgación misma de esas obras, y es maravilloso descubrir que eso existe, ¿cierto? Y ojalá se le diera tránsito y uno pertenecer a una tradición, yo creo que te afirma en lo que haces y hace mucha falta. Yo sí tengo una tradición, siento una tradición, pero muy inmediata, pues como a partir de la mitad de este siglo, una tradición que reconozco. Ángela, ¿y las mujeres? ¿Siente usted que hay fuerza de la presencia de la mujer en la poesía antioqueña? Bueno, realmente no conozco mucho la trayectoria de la poesía escrita por mujeres en Antioquia. Conozco algunas mujeres en Colombia. Siento que la mujer no se ha preocupado tal vez suficientemente por hacer un trabajo mucho más profesional a nivel de la poesía. Si pudiéramos cometer un poco ese desliz de hablar de la poesía como ese trabajo profesional, porque es más un vigor demasiado indómito. Pero pienso que ahora, en esta época, hay muy buena, excelente poesía escrita por mujeres muy jóvenes. Yo creo que se están dejando leer, es decir, hay un encuentro de la poesía en este momento, los lectores de poesía, con poesía escrita por estas mujeres y con gusto, pues ya no es ese lugar demasiado viciado del cuerpo, sino que también hay una trama filosófica mucho más amplia, más aventurera en el ejercicio mismo de la palabra. Jorge Alberto, ¿de dónde miraban esta villa los cronistas o los poetas, digamos, del siglo pasado? Hay un lugar favorito que es Santa Elena. Como era el camino de salida del valle, entonces era el punto de despedida de los poetas o el punto de saludo cuando retornaban. Hay poemas de Elena Faciolince, de F. Gómez, poemas en prosa, de Antonio José Toro, en fin, de bastantes poetas, para Medellín visto desde Santa Elena, sea al atardecer, sea en noche de luna, se veía muy hermosamente el valle, muy apacible, se comparaba siempre con el Jardín del Edén en el siglo XIX, y son tantos poetas los que lo hacen que de verdad debió ser algo muy hermoso este valle, ¿sí? Luego hay poetas que lo describen también desde el camino del Porce, subiendo, ¿sí? Por ejemplo, Roberto Botero tiene descripciones muy bellas del Valle del Medellín desde allá. Sí. Los autores de los cuentos del Recluta también regresan del Nus por esa vía, ¿sí? Y hay poemas bonitos de eso, pero tú hablabas de otros. Que quiero invitarlos a ver antes de darle la palabra a alguien del público que quiere participar, y es Epifanio Mejía, que nos habla de Medellín desde el Pan de Azúcar. Vamos a verlo en Operación Ciudad de Telemedellín. Bueno. Mis ojos llenos de gozo miran un valle florido, por los placeres mecido por el amor. Un Edén, un paraíso, hermoso jirón del cielo que Dios arrojó a este suelo para alivio del dolor. Eso eres tú, rica tierra de Colón, flor deliciosa, los perfumes de esa rosa, eso eres tú, Medellín. Por ti entonaré mi canto, por ti pulsaré mi lira, porque mi alma no suspira, mecida ya en tu jardín. De aquí, en este inmenso cerro, yo contemplo tus llanuras, miro tus frescas verduras como esmeraldas lucir, y en cada flor que la tierra brota para darte grano, mis ojos ven un arcano, ¿sabes cuál? Tu porvenir. Seguimos aquí en este programa de La Poesía Tiene la Palabra, un pequeño preámbulo al Festival Internacional que se iniciará dentro de 8 días en la ciudad de Medellín, y quiero invitar a Edwin, que está dentro del público,